La plática se llama El retrato de una adicción, comportamientos y sustancias tóxicas. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de la salud de nuestros cuerpos, vamos a hablar del medio ambiente y vamos a hablar de la salud mental y cómo empresas mucho más grandes que nosotros y nosotras nos afectan en cómo nos comportamos y cuáles son las tendencias, digamos, de nuestros hábitos de vida. Porque muchas veces pensamos que nosotros vamos caminando ahí y a través de la voluntad de Dios o a través de la voluntad del gobierno o a través de algunas de estas cosas mucho más grandes, pero a veces es McDonald's, a veces es una petrolera y muchas veces en este caso pueden ser las tabacaleras las que afectan nuestro comportamiento. De esto me voy a apoyar mucho en mi compañera Vero, que es antropóloga, es científica, ha estado en muchísimas comunidades originarias experimentando qué es esto de la salud y cómo la salud no es solo una medicina, la salud no es solo correr, la salud no es solo comer bien, sino es todo eso más cómo tratamos al medio ambiente, cómo nos tratamos a nosotras mismas en la cabeza y cómo tratamos a los demás. Y estas cuatro temas, ciencia, salud corporal, salud del medio ambiente y la salud mental, las vamos a centrar en una sustancia o en un producto nuevo que se llama vapeadores. ¿Quién de aquí conoce los vapeadores? Levante la mano. Si los conocen y quiénes los utilizan, no hay problema. ¿Quiénes los ha utilizado, aunque sea una vez solo? ¿Quién ha utilizado los vapeadores? Sin miedo. Dos personas. Dos personas. Por lo general son muchos. A ver, ¿por qué no nos empiezas a contar mejor la historia? Porque ahí tiene unas notas muy interesantes de cómo la percepción del tabaco ha ido evolucionando de una forma que al principio era como un ritual, era una hoja, era una planta que se curaba, que se cuidaba y solo se utilizaba en momentos especiales. ¿Por qué? Porque realmente sí te afecta tu visión del mundo. Entonces, de ser una planta cuidada, amada por civilizaciones antiguas, ahorita ya es un producto nocivo que nos está matando son como unos 10 millones de personas al año. Esto quiere decir una Ciudad de México al año. Como si todos nosotros que vivimos aquí desapareciéramos al año, eso es lo que mata el tabaco. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la historia, Vero? Sí. Pues, como siempre decimos, para conocer lo que pasa en el presente o lo que pasa en la actualidad, tenemos que saber el origen, ¿no? Eso nos gusta mucho a los antropólogos, de estar pregunte y pregunte y pregunte, pero sobre todo no quedarnos con la idea o con el presentismo, sino es entender por qué pasa lo que pasa el día de hoy, siempre echándole una mirada al pasado. Y la mirada al pasado de los vapeadores, lo que tienen en común los vapeadores y esa controversia que tienen con el tabaco, lo que tienen en común es la nicotina. La nicotina, como saben, es una parte de la hoja del tabaco, de la planta del tabaco. Y entonces, por eso vamos a ver como un poquito más las notas de lo que es el tabaco. Y el tabaco, dirán, no, pues cuando se empezó a existir o cuando empezamos a fumarlo como humanidad. Bueno, el tabaco desde hace 6.000 años antes de Cristo ya se utilizaba la hoja del tabaco para ceremonias rituales, para ceremonias curativas, y era algo lo más natural porque se veía como, no como algo nocivo. Estamos hablando de la hoja del tabaco, no de lo que ya conocemos actualmente como cigarrillo, sino de la hoja del tabaco. Entonces era como algo no nocivo, sino al contrario, era algo utilizado muy puntualmente y especialmente para ceremonias de la salud curativas. Y por ejemplo tenemos, tenía aquí una pequeña nota, y lo que hacían era pues inhalarlo, se inhalaba el humo de las hojas del tabaco a través del humo extraído, no era como lo que conocemos ahora como el cigarro. Y apunté aquí una nota, digo, porque está bonita para no romperla yo. Hay un mito del pueblo hurón del norte de América, que es de hace un año antes de Cristo, y dice: en la antigüedad, cuando la tierra fue arrasada y la gente moría de hambre, el gran espíritu envió a una mujer para salvar a la humanidad. Mientras ella viajaba por el mundo, por todas las partes que su mano derecha tocaba la tierra, y allí crecían las patatas. Por donde quiera que su mano izquierda tocaba la tierra, crecía maíz. Y el lugar donde ella se asentaba, crecía el tabaco. Entonces, imagínense la importancia de la hoja del tabaco, de la planta del tabaco, en los conocimientos ancestrales de todo el continente, lo que hoy conocemos como América, obviamente no anterior. ¿Y cómo fue ese boom que se dio? Pues
pues por bien o por mal, 1492, cuando fue cuando la invasión y llegaron los españoles al continente americano, pues Cristóbal Colón descubrió como todas y más plantas medicinales que tenía la riqueza de aquí del continente americano y ahorita también del país que ahora llamamos México. De todas las plantas medicinales, una de ellas era el tabaco, eran las hojas de tabaco, que se utilizaban igualmente para ceremonias curativas y para ceremonias espirituales. Como todo lo que hicieron fue cuando el primer viaje que regresó a Europa, que tenía que lucirse porque dijo, mire, mis viáticos sirvieron para algo, o sea, ya mi viaje valió la pena. De todo lo que se llevó para Europa, entre ellos eran hojas y semillas de tabaco. Y a partir de ahí fue el boom. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Portugal estaba el embajador de Francia que las encontró y dijo, me las llevo porque pues yo soy también, aparte de embajador de Francia, soy también médico Los de europeos son de la unos reina. adictos, ¿no? Sí. Al final. Entonces se la lleva y es cuando ya se hace un boom, se la lleva hasta a Francia, una de las historias paralelas que se llevan. Y es cuando, por ejemplo, pues ya empieza a formar parte de la etiqueta de la corte, ¿no? Y otra anécdota de las que decían en España con la Inquisición es que uno de los, tengo aquí por aquí el nombre, se llama Rodrigo de Jerez, un tripulante, pues estaba fumando las hojas del tabaco y los de la Inquisición pensaban que el humo estaba abducido por el diablo, por Satanás, y lo encarcelaron, ¿no? Porque como una persona, como un humano, podía exhalar expulsar humo de su boca, ¿no? Imagínense toda esa parte del desconocimiento en Europa de lo que era el tabaco, pero a partir de ahí fue un boom y pues se utilizaba tanto como para medicina curativa, de los pocos conocimientos que se trajeron de México, en este caso actualmente México, y pero también como parte de la etiqueta, o sea, ya era bien visto fumar en las cortes, era bien visto fumar en las salas, y eso fue como lo que fue dándole un poquito digamos, de caché, ¿no? De la parte más VIP de Europa. Pero en 1600 había un rey, que es el rey primero, Jaime I, que lo tengo que decir para no decirlo mal, Jaime I de Inglaterra. Y él, en 1600, Alex, dijo, es que el tabaco huele feo, huele horrible, es malo y hasta es malo para los pulmones. O sea, en 1600 empezaron a decir que ya era malo para los pulmones. O sea, no decía cáncer de pulmón, porque sí había cáncer, pero a lo mejor así con esa palabra que estábamos nosotros, pero ya en 1600 estaban diciendo que era malo para los pulmones. Wow. Y aún así, nada, cabrón. Silencio total. Dijo, bueno, es malo, pero está chido para la corte, está bueno, es parte ya de la nobleza. Oye, estaba muy sabrado. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que me hace pensar esto es, todos aquí estamos de acuerdo que el chocolate es mexicano. ¿Quién dice que no? Levante la mano. ¿Verdad? Bueno, entonces cuando llegan, digamos, los europeos a México, extraen o descubren ellos muchas cosas en el nuevo continente. Uno es el chocolate, otras son otras plantas, lo que sea. Incluyo la hoja de tabaco, porque aparte era que la tribu Hurón. Del norte de América, sí. Un año antes de Cristo, ¿no? O sea, un año antes de Cristo está este mito de una tribu que dice que, oiga, nos vamos a salvar a través de una hoja nos va a liberar de nuestros males personales. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? Que el productor número 1 de chocolate es un país africano que se llama Costa de Marfil. Y el vendedor número 1 de chocolate es Suiza. ¿Y qué pasa? Que en la historia las hojas de tabaco, que son originarias de este continente, ahorita ya están matando a 10 millones de personas en el mundo. O sea, ¿qué había pasado por ahí que nuestras sabidurías o las sabidurías originarias de esta tierra de repente se extraen, entran en los comportamientos europeos, son nuevos y de ahí se detonan en una industrialización masiva? Porque se extrapola la cultura, porque es como cuando dices, sacas un remedio casero de la abuela y lo metes en una industria farmacéutica. Es totalmente diferente. O sea, si el bien o digamos el objetivo era el bueno, pero pues sí se extrapolarlo a otro tipo o a otras culturas, ese es el problema, ¿no? Y para la cultura europea era más la fabricación, era más llevarlo a una parte de la élite o algo más que fuera no menos curativo y más tipo para la nueva clase. Y de hecho,
desde 1600, que lo dijo el rey Jaime I, hasta Jaimito. 1900, el Jaimito, el Jimmy, el Jimmy para los amigos, pero hasta 1950 no fue que se hizo el primer estudio que sí dijeron, oye, 4 siglos después, oye, es que sí hay estudios, ya pudieron hacer estudios más serios, entonces sí hay una correlación entre cáncer de pulmón y tabaco. O sea, si las personas que fuman, hemos hecho un chorro de estudios, un chorro de entrevistas y con la gente, y sí hay una correlación directa en 1950. ¿Pero qué pasaba en 1950? Que tabaco era fumado por los principales personajes y actores de Hollywood, estaba inmerso en la cultura artística, política, económica, social y cultural. Pinche Entonces Hollywood. entonces nadie pelaba porque decía, pues sí que, o sea, es lo de ahora, no hay problema porque no lo vemos malo, o sea, no hay un problema malo. Y ahí es cuando entra también los vapeadores. Y dirán, hay una historia y que empiezan, lo más que conocen de los vapeadores, lo más así nuevo, es que en el 2003 un chino, Hon Link. ándale, Hon Link, es el que saca, dice, no, pues yo hago un vapeador y es el que conocemos ahora, pero no empezó con Hon Link, igual que el tabaco no empezó con Estados Con Unidos Philip en los Morris. años 50, sino al contrario, si el tabaco empezó desde el 1000 años antes de Cristo, los vapeadores empezaron más o menos, o el primer, pónganlo todo entre comillas, porque no es, acostumbrarnos a no hacer un presentismo, pero entre comillas, el primer registro que se tiene de vapeador es en el Egipto antiguo, en el 3200 Ay, ¿cómo van a antes de tener ahí Cristo. baterías electrónicas, Vero? No, pues lo que hacían es que se utilizaban piedras calientes para vaporizar las hierbas medicinales, porque era para hacer, ya no es el tabaco, sino lo que se utilizaban era las hierbas medicinales para que pudieran entrar más rápido en los pulmones, se calentaban piedras y entonces inhalaban el vapor de las piedras calientes. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro porque ese es el discurso de las tabacaleras, ese es el discurso de las industrias de vapeadores, de que pues los vapeadores son buenos, son para una alternativa al cigarro, una alternativa al cigarro de combustión del tabaco, porque ya existía en la antigüedad, ¿no? Y que se utilizaba para remedios medicinales. Ojo, para remedios medicinales con hierbas medicinales. Muchísimas culturas lo utilizaban de ese modo, pero era, pues como decíamos, en el antiguo Egipto calentaban piedras, hacían ese vapor y a lo largo de la historia también en Estados Unidos había muchas patentes de aparatos que eran para calentar medicinas, para calentar medicamentos, porque a los enfermos les entraba directamente a los pulmones y era más rápida la terapia o más rápida el tratamiento. No los vapeadores que conocemos, medicamentos o hierbas o plantas medicinales, no los vapeadores que conocemos ahorita. Entonces, por eso les decía que entraba en acción los vapeadores, porque entre 1950 que se empieza a dar esa correlación, 20 añitos antes, como en el 1927, 27-30, Joseph Robinson. Yo siempre miro mi acordeón porque luego me torna la pata con los nombres y a todos le cambian el nombre como ese hombre, a Jimmy, el rey. Pero Joseph Robinson creó el primer prototipo que no lo fabricó y no lo comercializó, solo le escribió en papel el diseño, el primer prototipo de un vapeador mecánico, porque le preocupaba, ya ves que por ejemplo los cigarros ahora tienen un filtro, una cosita blanca, que también es plástico, por cierto. Eso se lo pusieron porque antiguamente se fumaba el tabaco sin ningún filtro y se les quedaban, digamos, los dedos, se les quemaban. ¿Puedo intervenir ahí? Tú que eres allá, Ok, voy a agarrar este cigarrito que dejó Erra. ¿Sí se acuerdan de Erra, no? El de antes de mí. Hablando de tabaco. Él estaba más guapo que yo, se deben de acordar. Pero vean, entonces antes se fumaba el cigarro, se deben de acordar algunos, si fuman, sin filtro, ¿se acuerdan? ¿No? Y después eran en los 50, ¿no? Que se empezaron a hacer estos estudios. Había comerciales que hasta doctores te comercializaban el tabaco como, ay, si te fumas un Camel te va a aliviar la panza, te va a aliviar el dolor de panza. Y después empezaron a descubrir a través de estudios que el tabaco era muy malo y de hecho sí te llevaba al hospital. Entonces se empezaron a censurar, se empezó a censurar su publicidad, se empezó a censurar su acceso y su venta a menores y todo eso. ¿Y qué hizo la industria del tabaco? Ay, mira, te voy a poner un filtro y con el filtro ya te va a llenar, ya te va a llegar menos tabaco y te va a llegar menos sustancias y te va a llegar todo esto. ¿Y qué hicimos nosotros? Sí, fumando. Gracias, industria tabacalera, pero ¿qué pasa? El 80% de los contaminantes están en el filtro.
aquí hay muchísimos más plásticos que aquí. Porque aquí por lo menos te los estás fumando, pero no sé si alguien ha llegado a fumarse el filtro. Sabe horrible, sabe horrible. ¿Por qué? Porque son plásticos. ¿Qué pasa? La industria no se queda ahí. Cuando acabamos el cigarro, ¿qué hacemos? Lo tiramos. Lo tiramos. O se queda en el piso como ahorita. Lo tiramos en donde sea, aunque lo pongamos en un cenicero. ¿A dónde acabamos con el cenicero? A la basura. Ahora, sigamos el proceso de estas cosas. Se tiran a la basura. ¿Quién lo recoge? El camión de la basura. ¿A dónde se va? Al relleno sanitario. ¿Qué pasa en el relleno sanitario? Nada. Llueve, hay sol, hay viento, llueve, hay sol, hay viento, llueve, hay sol, hay viento, y todo eso se va deshaciendo, se va deshaciendo, se va deshaciendo y se llaman microplásticos. ¿Qué pasa con los microplásticos? Entran a la tierra. ¿Y qué pasa? Siguen, se meten a los acuíferos. ¿Qué pasa? Se meten al océano, se los comen los pescaditos, y en sus tostadas de atún, ¿qué hay? Exacto, exacto. Todo por la justificación de la ciencia. Porque la industria dijo, ay, tu problema es que yo te estoy llevando al hospital, pero te doy un filtro. ¿Qué pasa muchísimos años después? Ya ahorita las campañas antitabaco están cabronas. En el mundo ya hay mucha conciencia de que no tenemos que fumar. Entonces, es la primera generación, ahorita en los 2000, es la primera generación de jóvenes que fuman menos que sus antecesores. Es un gran logro a nivel mundial. El tabaco para los jóvenes realmente, ¿no? Ya te huele mal la boca, ya sabes que ya no te gusta. Sobre todo al fondo del pasillo, a la avenida ese es otro. principal. Y yo argumentaría que para empezar no tiene filtros. Ajá. Entonces ya una vez que te tiras tu gallito, ya por lo menos se deshace ahí en el agua. Pero voy a seguir. Llegan por esto de la ciencia. Entonces las industrias tabacaleras ya se dan cuenta que los que están fumando son gente mayor que se está yendo al hospital y que se está muriendo. Sus clientes se están acabando y los jóvenes no están fumando. ¿De dónde se agarran? De los vapeadores. El vapeador tiene fresa, el vapeador tiene cocoa, el vapeador te sabe a kiwi, te viene en esta forma, te viene en esta forma, en 1000 formas. Pero ¿qué es lo que pasa con el vapeador? Tiene muchas sustancias químicas, ese es uno. Es un plástico y es un electrónico, es un celular, tiene una batería. Y es de un solo uso. Entonces, ya no solo estoy tirando esto, ya estoy tirando una batería, ya estoy tirando un plástico y ya estoy tirando un químico biológico, una sustancia tóxica. Y estoy haciendo exactamente lo mismo que esto. Entonces, nuestro comportamiento, la industria lo está otra vez agarrando para volver a agarrar a los jóvenes chavitos, que vuelvan ellos a fumar, y la cantidad de basura que se está haciendo es increíble. No, de hecho, por eso te digo, de hecho ahorita vamos a volver a esa parte de la contaminación ambiental, porque, por ejemplo, ustedes que tienen celular, todos tenemos celulares, por aquí está el mío apagado para no interrumpir, pero cuando se nos acaba un celular, cuando se nos rompe, cuando lo vamos a cambiar por otro, pues no agarramos el cubo de la basura donde está lo orgánico y lo tiramos, ¿no? Porque dices, ay, como que un celular no lo vamos a tirar aquí. Y buscamos a lo mejor en el de las pilas, se lo damos el de la basura por 10 pesitos, 15 pesitos, si él sabe dónde se tira, pero al menos no tenemos esa intención de tirarlo al cubo de la basura. El vapeador, el problema que tiene es que no tiene pinta de un celular. No sabemos que en el interior hay una misma pila, una misma batería de litio que un celular, y eso lo tiramos a la basura. Y los chavacos, los chicos, en la prepa, en la universidad, lo agarran, se le rompe, no vi otro más chulo y lo tiro a la basura porque no tiene esa pinta de un celular, no tenemos esa conciencia que es una batería. Pero regresando un poquito a eso, antes de llegar a la batería de litio que fue Honlink, en el 30 y en el 60 fueron los dos primeros vapeadores, o sea, no los pelaron en la vida, fue de Estados Unidos, no los pelaron, pero al menos hicieron el diseño y con la mejor intención del mundo, era pues vamos a dejar de fumar, ¿no? Pues en el 1950 están diciendo que crea cáncer de pulmón, lo vamos a hacer. Eran un poquito más vastos los diseños, pero no tenían la tecnología, que algunos dirían alienígena, pero no tendrían la tecnología que tenemos ahora, que son las baterías de litio, que son toda la parte de los chips. Entonces, se quedaban solos en diseño, o sea, me acuerdo que el del 30 era Joseph, pero también en el 1963 fue, que es el más conocido, que fue Herbert Gilbert, que fue el primer vapeador electrónico, digamos, o el primer cigarrillo electrónico que se hizo. Ese sí lo intentó comercializar para que vean en los 60, pero la industria tabacalera dijo, ¿a dónde vas?
si yo estoy en mi mero auge, en mi mero mole, ¿a dónde vas? O sea, no lo vamos a aquí a comercializar en la vida, porque aparte mis actores y mis actrices de Hollywood están muy bonitos, fuma que fuma, y después muy triste, con cáncer de pulmón, muchos de ellos de los actores de Hollywood. Entonces, fue un intento funesto, pero en el 2003 llega Hong Ling y dijo, a ver, porque tienen ya el historiador, era también químico, su padre había muerto de cáncer de pulmón, él era también fumador empedernido de tabaco, y dijo, hay que hacer algo. Entonces empezó a ver esas patentes que ya existían del 30 y del 60 y dijo, pero yo ahora sí tengo baterías de litio, yo ahora sí tengo tecnología, yo ahora sí tengo un laboratorio en condiciones, me voy a poner a hacerlo. Y fue cuando sale originalmente el vapeador electrónico, o el cigarro electrónico, como muchos le llaman vapeador, cigarro electrónico que hoy conocemos, que es la clave, Alex, y lo voy a leer porque soy muy mala diciendo palabrejas raras como buena antropóloga. Venga. La clave de ese cigarrillo electrónico es que tiene propilenglicol, Propilenglicol. y eso que soy antropóloga médica, pero me cuesta un borranal decir esas palabras, pero tiene propilenglicol y glicerina vegetal. Esas dos esencias son las que hacen el parteaguas entre lo que intentaron inventar y el cigarrillo electrónico vapeador que conocemos. Pero ahorita le decimos vapea. Vap. ¿Pero sabes tú por qué sale ese término de vapea? Por Échate un vap. vaporcito. No, ¿qué? Ay. No. A ver, escucha la ciencia. En 1980 hay un chaval que junto con su médico, que también, bueno, era un amigo médico de la universidad, que empezaron, digamos, a hacer experimentos. Y lo que sale es también crear un vapeador que se llama un vapeador para inhalar nicotina sin combustión. Y ya la hemos hecho. No le hicieron. Pensaron que lo iban a hacer, pero no lo hicieron. Obviamente también fue tirado hasta 2003. Todos los diseños se tiraron a la basura. Pero ellos empezaron a hacer sus pinitos en los comerciales, en la publicidad, y ellos son los que en 1980 empezaron a decir, vamos a vapear, el vaping, el vap. Entonces, todo eso que decimos ahora, eso nació en 1980, no ahorita. Oye, Vero, ¿nos podemos ir a las sustancias que contienen los vapeadores? Es que ahí va, por ejemplo, ¿ves que te dije que tenían dos sustancias? El que lo voy a volver a leer. Propilenglicol y glicerina. Entonces, Ay, no, a él le sale súper bien. adentro de los vapeadores te fumas una sustancia que es como un aceite. Tiene varias sustancias, ahorita nos la cuenta Vero, y lo que pasa es ese mecanismo se calienta con una batería a muchísimos niveles. Y en la ciencia, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes agua y leche y las echas en bueno, para que no haya mucha confusión, lo que les voy a decir es, de repente si hay 5 sustancias en un vaso y se calienta a temperaturas muy altas, esas 5 sustancias se vuelven una, que nadie sabe qué es, ya no se pueden comprobar porque están adentro de este líquido. Entonces, el vapeador, para empezar, se está metiendo a tus pulmones. La glicerina, ¿sí saben para qué funciona? ¿Alguien ha usado glicerina? ¿Han usado cremas? ¿Han usado labiales en los cosméticos? Okay. En las pastillas también tú ves En que las por ahí hay pastillas. ibuprofeno que parece como gelatinita. Sí. Para suavizar la piel. Entonces, la glicerina es una sustancia que se utiliza para el exterior. Está probada y está científicamente aprobada para que se use en el exterior. ¿Qué chingados está haciendo adentro de nuestros pulmones? Imagínense qué es lo que pasa adentro. Con el cigarro entra el humo y los pulmones se secan. Y los alvéolos se secan y se quedan así entumidos. Y después dejamos de fumar, se refrescan y otra vez, ay, gracias, como que se secan. Con los vapeadores, ¿qué pasa? El alvéolo se queda con una lámina de plástico y entonces ya no puede hacer nada. Tus pulmones se sellan por adentro, es como si les pusieran una capa de plástico por adentro de los pulmones. Entonces, por eso, niños y niñas de 15, 16 años empiezan a tener náuseas, empiezan a tener vómitos, empiezan a tener el aliento corto y han llegado muchas veces al hospital en emergencias porque no pueden respirar. Pero son personas de 15, 16 años que nada más han fumado un vapeador. Pero en ese vapeador hay una sustancia que se llama glicerina. Y eso es lo que lo sella. Bueno, Alex, aparte de más. No, pero ¿tú crees que es solo la glicerina? No solo la glicerina. Ah, bueno, pero eso es lo que dice el empaque. Según Eso es lo que anuncia el empaque. Ah, bueno, ahí les va. Chequen porque pueden verlo en un 7-Eleven, en un Oxxo, no sé si se puede decir esas marcas, pues ya me los tachan, en tiendas de abarrotes multinacionales. Pero chequen, pídanlo nada más porque no pueden acceder a ellos, siempre están detrás del mostrador. Pero échenle un vistazo. En el paquete
pones solo que tienen glicerina, Propilenglicol y saborizante. y saborizante. Solo Y 3 dices, bueno, sustancias. vas. Y luego la publicidad, que ahora ya no hay porque ya está restringida un poco, pero en la publicidad dicen, es que es para dejar de fumar, porque es malísimo el tabaco, ya sabemos que es malísimo, nos queremos atañir a que pues queremos salvar a la humanidad. Entonces, tenemos una alternativa mucho más sana, no es humo, es vapor, y lo pueden tomar tranquilamente porque no les pasa nada. Incluso hasta un bebé lo puede tomar. Pero hay científicos mexicanos muy buenos, bueno, alrededor del mundo, pero vamos, estamos en México, hay que lucir a México, porque la verdad que tiene muy buenos científicos y científicas, pero alrededor del mundo empezaron a hacer un análisis muy chingón, muy bueno, que se llama cromatográficos, que hacen así, digamos, lo meten en unas máquinas muy complicadas. Empezaron a meter gotitas de los Ajá. vapeadores a las máquinas de ciencia para ver cuáles eran las moléculas. O sea, se fueron para ver cuáles eran las moléculas que había adentro de estos aceites. A Y ver, nada más les voy a hacer una pregunta. Sinceramente, ¿ustedes tienen insecticida Raid en su casa? ¿Alguna vez han tenido ¿Quién tiene chinches, Raid? moscas, mosquitos, Claro. zancudos, cucarachas? Aparte de la chancla, ¿han matado las ¿se cucarachas atreverían con a otra? hacerle así a su raid? ¿Han inhalado el Raid? ¿Verdad que no? Han in- Ahora Ya nos sé. cuenta la experiencia de inhalar Raid, y fue muy mala. ¿Sí? Pero bueno, incluso si echan Raid, yo he comprado en alguna ocasión Raid para las chinches, he echado así por toda la habitación cuando te vas a una renta nueva y no puedes entrar a la habitación. De hecho, hasta te pica la garganta. ¿Inhalarían Raid? Los que han probado aquí vapeadores inhalaron Raid. Porque resulta que cuando los científicos mexicanos hicieron una prueba en laboratorios nacionales mexicanos y empezaron a examinar lo que según dice la etiqueta, ahí les va, hay 31 sustancias. No les voy a decir todas porque hay estudios, los pueden buscar por internet. Soy incapaz de pronunciarlas, la verdad, soy andaluza, granadina, española y mexicana. Soy incapaz de pronunciarlas todas, pero de las que más les voy a pronunciar son dimetil-éter, que es una sustancia muy inflamable y que es para quemar verrugas. Yo tengo aquí una verruguita, he de confesar, que voy a la farmacia y me compro para quemarla y es un procedimiento muy doloroso. Pues esos se están inhalando los que están con vapeadores. Hay otra que se llama propionato bencílico, que es para los jabones, para las cremas y para los productos de limpieza, que Son también ácidos. están. Hay otro que es mentol, que actúa directo en los receptores de nicotina para facilitar esa conexión. ¿Qué hace el mentol? Lo que hace es que inyecta directamente la nicotina, entonces alucinas más con la nicotina porque la estás tomando pura y dura, o sea, te abre como digamos todos los sentidos. ¿Y qué hace eso, Alex? Adicción. Porque cuanto Adicciones. más directo te entra en el cerebro, más quieres. Entonces, esa es el mentol, genera la adicción que todos los vapeadores y todos los, digamos, también cigarrillos tienen, pero en especial los vapeadores. Pero la que yo le decía era linalol. Linalol es un insecticida para cucarachas, para moscos, para zancudos. Lo que tenemos en el Raid de Casi Jardín, Riasel de Casi Jardín, que medio huele bien, pero el Raid de Raid profundo, el de cucarachas y chinches, ese, el que nos cuesta mucho respirar cuando lo echamos en la casa, el que ha probado un vapeador o el que tiene un sobrino, una sobrina, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un vecino que está vapeando en ese momento, se está echando insecticida. Pero eso no aparece en la caja, Alex. Eso no aparece. No. Y tampoco el equivalente. Un vapeador, un chavo, una chava, una persona se lo puede acabar en 1 hora. ¿Saben a lo que equivale un vapeador? Equivale a 1 cajetilla y media. Entonces, imagínense fumarse 30 cigarros en 1 hora. 30 cigarros en 1 hora, es demasiado. O sea, si alguien es fumar seguidísimo, sin parar. Entonces, pues, exacto es eso. O sea, es como la mercadotecnia busca, bueno, buscan que sigamos con estos comportamientos tóxicos, ¿no? Que no nos liberemos de la esclavitud a estos productos que nos dañan directamente la salud. Es como el azúcar. O sea, es como la comida rápida. Son todas estas cosas que se nos hacen súper fácil porque están muy cerca y son deliciosas y yo las puedo alcanzar, sí, pero nos están matando. No, pues que saben a algodón. O sea, uno de los problemas de los vapeadores
es que según para que dejes de fumar tiene que oler rico, tiene que saber rico, entonces empezaron a meterle sabor, por eso decimos tenía 3 elementos que salen en el paquete. O sea, han sacado vapeadores con, bueno, el líquido de vapeadores con sabor a algodón Oye, dulce, pero a palomitas, a pastel. a pastel, a chuy dona. chuy, a chimichuy, a mármol, Son como las palomitas del Cinépolis que no a sabes cómo vomitada, salen, pero así. que los deberían de sacar así, ¿no? Pero bueno, esos son, ya A hemos pipí dicho de gato. yo te he dicho las sustancias. Pero ¿qué pasa cuando inhalas insecticida? ¿Qué pasa cuando inhalas para los jabones? Ahí está. A ver, las Hay consecuencias como 4 a o la 5 salud. consecuencias, lo pueden buscar, hay artículos científicos desde el 2010, hay artículos científicos que de todas partes del mundo, le puede dar como una de las autoras, que es Mariana Usuga David, que hizo en el 2003 también su tesis y luego en el 2023 hizo un articulito. En ese mencionan, para no aburrirles y para hacerles el cuento corto, como aquí se dice, nada más para el sistema pulmonar, hacen irritación para las vías aéreas, una obstrucción crónica. Por ejemplo, yo tengo asma, o sea, yo de chica a mí le dijeron a mis papás, no, que la niña no fume, que tenía 10 años, la primera vez que me llevaron al médico y tenía pulmones de fumador de 40 años. Vivía en un baúl. Entonces, bueno, yo nunca he probado el cigarro, no porque a lo mejor me hubiera gustado, pero pues médicamente no. Pero los que tenemos asma, esas sustancias químicas o tóxicas que están en los vapeadores, los que tienen un poquito de problemas respiratorios, te los acentúan aún más, te cierran los pulmones. Luego también tienen lesiones del sistema inmune, por ejemplo, en el que aumentan los procesos inflamatorios, la inflamación celular. También, por ejemplo, aumenta la presión arterial, los que tengan problemitas de presión arterial, de cardiovascular, los aumentan. Pero, por ejemplo, también en embarazos no se ha probado, justo me acuerdo que ahorita dijiste algo de Camel, de la historia de Camel. Ajá. Échese un clavado en internet. Hay las imágenes de Google que luego los buscan de los años 50. Hay imágenes de los años 50, 60 de Estados Unidos en los que salen la típica publicidad que antes no eran fotos, Sí. eran pintados a mano. Entonces decían que era bueno fumar para las embarazadas, que era bueno fumar para el bebé, para el feto, La para ciencia desarrollar. lo decía, ¿eh? Y La lo decía, ciencia. entonces dice, échate un cigarrillo, un par de cigarrillos al día que el niño te va a salir bien. Obviamente no. Entonces ahorita también hicieron como, dicen, en humanos no es tan comprobado, pero en ratoncitos los pobres han hecho pruebas, digo los pobres porque yo sí, a mí se me duele como investigadora lo pobre de animalico, pero lo hicieron con ratoncicos y que resulta que en los, digamos, en los fetos o en los productos de embarazo de las ratoncitas que le hicieron o inhalar ese tipo de vapeadores o ese tipo de humo, sí afecta al cerebelo y sí afecta al hipotálamo. Entonces sí hay ¿El efectos cerebelo nocivos. o el cerebro? No, el cerebelo, el cerebelo. Entonces, y lo último, por ejemplo, es lo que justo decíamos. El tabaco, uno u otro, pero tiene filtro, es combustible y es por combustión, digamos, el humo que genera. El vapeador tiene pila de litio. A algunos les ha explotado el celular, que yo he visto que a algunos se les ha caído en el agua, lo han metido en el arroz, pero cuando no, ya han visto que se inflama un poquito la pila la batería de los celulares. ¿O el de la laptop? Ajá, pues de las laptops o de las computadoras, pues pasa exactamente lo mismo con el vape. Entonces ha habido muchos accidentes, eso sí. A lo mejor no han probado científicamente en los estudios que es bueno, tiene detalles efectivos para dejar de fumar. De eso no hay muchos estudios, la verdad. Y los pocos estudios que hay son de las tabacaleras, casualmente, de las industrias de vapeadores, casualmente. Por ejemplo, Honlink trabaja en una que se llama Rian, no Ruyan o algo así. Sí. Pues en el 2008 ellos sacaron un estudio que es fabuloso, que es mínimo los riesgos para la salud. Claro, pues tú haces el estudio, tú te lo guisas, tú te lo comes. Entonces, estudios que están alejados de las industrias, no hay muchos que digan que sea efectivo, y de hecho la OMS lo dice, no encontramos evidencia científica que diga que son buenos para dejar de fumar, como otras alternativas para tabaco, como los parches y demás. Pero entonces, dejando de eso de lado, empezaron a decir, bueno, aparte de eso, la pila que tienen los vapeadores, muchos, y aparte hay muchos piratas, vapeadores piratas, han explotado, ha habido muchos accidentes, entonces hay lesiones de pierna, de brazos, de caras, de genitales, incluso de extremidades, porque han explotado la pila. O sea, déjate tú que fumar es peligroso, déjate tú que vapear es peligroso, que te explote la pila. O sea, y no es una ni dos. Cuando hay estudios científicos, no lo hacen con 2 personas, los hacen con miles de personas. Entonces, si es un peligro, aparte de que, porque aparte de lo que lleva la nicotina y todas las sustancias químicas, es la mezcla de nicotina y sustancias químicas con la batería de litio
¿Y qué le pasa a un teléfono cuando lo dejan mucho tiempo en el sol? Por eso dicen, tápenlo, ¿no? O sea, que no le dé el sol directamente a su compu, que no le dé el sol directamente, porque las pilas se recalientan y a altas temperaturas las pilas explotan. Entonces, ¿qué le pasa a un vapeador que estás en la playa vapeando? ¡Pum! Pues sí, te explota en la cara. Caguabonga. Y hay mucho tipo de eso. Entonces, ahí es para decirte también un poco de qué han hecho no tanto las autoridades, sino pues las autoridades sanitarias a nivel internacional. A mí me gustaría, empezar a cerrar para que podamos tener una oportunidad de preguntas. Y dos, vincular lo que acabas de decir, qué podemos hacer como personas, como sociedad, como instituciones, como comunidades. Y el consumidor número uno de los vapeadores, ¿quiénes son? Chavos y chavas. Así es. Están en la secundaria, están en la primaria, y bueno, ya los universitarios y los de prepa pues ya nos deben de preocupar menos, ¿no? Ya los educaron, pero los chamaquitos chiquitos todavía no tienen opción. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos mismos y ellas mismas están empezando a despertar a que está mal, porque ven a sus compañeritos fumando esto constantemente y después tosiendo y después no pudiendo correr y después yendo al hospital y después no teniendo que ir. Entonces, en todo el país, por lo menos, grupos musicales han estado haciendo canciones para promover entre ellos mismos, entre los mismos jóvenes, el no fumar. Y la neta, hay guapangos, hay corridos tumbados, hay raps en Yucatán, en Sinaloa, en Tamaulipas. Y ahorita, brevemente, en lo que, si quieren tener algunas preguntas, les voy a poner una de Yucatán, que es de mis favoritas, pero vean nada más cómo lo hicieron. Son chavos, ¿eh? De hecho, no. O sea, por ejemplo, en México te pueden costar desde 150 pesos hasta 1,500 pesos. Entonces, está muy a la mano de los niños, que como eso es lo que se intenta más o menos como regular, pero está muy a la mano de los niños. Y si no, pues un mayor de edad te lo puede comprar. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. Vapear corta la vida, no fumes, déjalo allá. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. Vapear corta la vida, no fumes, déjalo allá. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. Vapear corta la vida, no fumes, déjalo allá. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. Vapear corta la vida, no fumes, déjalo allá. La nueva moda es una basura. Tú tranquilo, niño, no es tu culpa. Venden humo con sabor a fruta. Es veneno, pero te lo ocultan. Sé que dicen que lo disfrutarás, pero no dicen lo que sufrirás cuando el veneno te empiece a matar lentamente con una enfermedad. Sobran motivos para decirte ahora que lo dejes antes de que te llegue la hora y sientas que te explotan los pulmones en el tórax por culpa de estar fumando humo sabor moras. Creen que vapear les va a dar más actitud, pero solo les afecta en la salud. Ese vicio ya mató una multitud. No quiero que caigas tú. No hay nada más que decir. Es un poquito, pero una Y bueno, es una probadita de unos chavos en Yucatán que justo empezaron a hacer esto. Y bueno, esa es una de las formas que entre los mismos chavos, entre las mismas comunidades, se pudiera concientizar de los peligros, ¿no? Porque muchas veces como mayores le gritamos a los chavos como, no hagas eso, ¿por qué lo haces? Si está mal. Cuando muchas veces si los motivamos a que investiguen y a que vean su realidad a la par, es decir, que vean no la realidad de un adulto o de un modelo de vida, un deportista, lo que sea, sino de su misma generación. Los mismos chavos, digo, todos pasamos por esas edades y sabemos que somos inteligentes. O sea, cuando tenemos 14, 13 años, pensamos y vemos, ¿por qué mi compa está haciendo eso? Ay, ¿por qué mi amiga se está comportando así? Y lo único que necesitamos hacer es guiarlos, porque pues la verdad se sabe desde muy temprano, ¿no? Entonces, si tienen algunas preguntas, algunas cuestiones, estaría súper bien escucharles, Sí, antes, para poder avanzar. Cuando estabas poniendo la música, estaban preguntando más o menos como el precio justo, digo, a lo mejor no se les... Aquí tenemos un micrófono, tenemos poco tiempo, yo creo, para una pregunta, para que haya una respuesta sustancial. ¿Alguien tiene una pregunta?
el costo de los vapeadores y Ese es rápido. Es el del costo. Le estaba comentando a la compañera antes de que empezara la música, que ronda entre los 100, al menos en México, entre los 150 pesos a 1,500 el más, así nice, el más que tiene hasta regulador de temperatura y demás, pero son muy accesibles. O sea, lo peor es eso, que son muy accesibles, y es el mercado que digamos es el nuevo mercado. No sé si alguna vez vieron como la mercadotecnia de los grandes productos, pero ahorita pues vieron a los jóvenes, porque los pueden enganchar con esas cosas que no parecen ser tabaco, pero a la larga, ya cuando sean adultos y tengan ya, digamos, una economía propia, sí pueden costearse tabaco o pueden costearse de tabaco, y aparte vapeadores. Y hay muchos estudios en los que han dicho que para los que se supone que era para dejar de fumar, hay estudios que han comprobado que el fumador que intenta dejar de fumar, no sigue en la totalidad, pero sí ha habido casos en los que no solo no ha dejado de fumar, sino que ahora es usuario de los dos, de vapeadores y del tabaco, y se supone que era para dejar de fumar. Sí. Muchas gracias. Así un poquito rápido, el efecto que causa indirectamente el fumar. Porque, por ejemplo, yo en mi pinche vida fumé y tengo EPOC. Y acabo de pasar 20 días en el Seguro Social con aparato respirando. Y simple y sencillamente sientes que te mueres. No tienes absolutamente energía, ¿sí? Entonces sí me gustaría que platicaras eso, porque yo lo vivo sin haber fumado. Y también hay industrias que pues te llevan, y están en la Ciudad de México, te llevan a la muerte, ¿sí? Este tipo de cosas. El EPOC o EPOC. ¿Ok? Gracias. Sí, muy buena pregunta, la verdad. Ahorita la vamos a complementar. De hecho, nosotros estamos hablando de las personas que fuman, de las personas que quieren dejar de fumar. ¿Nos ponemos aquí, no? Que quieren dejar de fumar. Entonces se supone que los vapeadores eran para eso, ¿no? Pero está del lado o de forma paralela los que no fumamos, los que somos fumadores pasivos, ¿no? Entonces por eso también es como la importancia de espacios libres de humo, de espacios de que los restaurantes dicen, bueno, si no fumo yo me salgo. No, es que al final y al cabo, como ahorita, ¿no? Que uno pasa y es al final de la calle un poquito más feliz, pero lo hueles, es inevitable oler, ¿no? Es inevitable oler tabaco. Entonces, lamentablemente para los fumadores pasivos también es un problema de salud. Entonces, no es solo, y sobre todo enfermedades como la EPOC. Entonces, es hacerles ver la dimensión de ese tipo de problemas de salud, y que es parte, como me toca a mí, como parte de la cultura, es parte de la economía, parte de lo que es la sociedad. Y por ejemplo, en los chavos que decía Alex, que están que fuman VAP, y pues todos tienen chavos en su casa. Entonces muchos, si le preguntan en la prepa, yo le he preguntado a mis sobrinicas de primaria, de secundaria, y sí saben lo que es un VAP. O sea, el otro día me vieron trabajando en el artículo que estábamos haciendo, y ¿qué tita que estás trabajando? No, que los vapeadores. Pero mira, los vapeadores son, sí, tita, ya sé lo que es los vapeadores. Y yo, chin. Y la niña tiene chiquita, ¿no? Tiene 11, 12 años, entonces ya se estás empezando a preocupar. Entonces había un estudio, por ejemplo, en la Universidad de California, que dijeron, durante un día vamos a recopilar los desechos de los vapeadores, pero no en la calle, no en el parque, en unas empresas, en las escuelas. Se recorrieron 12 escuelas entre secundaria y prepa, y recogieron 172 desechos de vapeadores, de esas cositas que intercambian los sabores, 172 en un solo día, en 12 escuelas. Entonces, eso es lo que están consumiendo los chavitos. Pero no solo ellos, sino también los que se le pegan. Y en caso de humo, también es un problema de salud que le genera a los fumadores pasivos. Y lo que yo diría sobre el EPOC es principalmente son adultos que fuman en lugares no ventilados, y son los niños los que sufren. Y hay una cifra ahí que 2 millones de niños mueren al año justo por no haber fumado, pero por tener familia que fuma. Y ahí la recomendación general es tener conciencia comunitaria y familiar. Si fumas, si tienes una adicción pesada, yo creo que la familia también tiene que hacer un esfuerzo de reconocer y ayudar. Y 2, sí combatirla, porque solo contra la adicción, contra el comportamiento que ya vimos en la plática, viene
desde lo natural, que se ha industrializado, que se ha masificado y que se ha vuelto nocivo a propósito. Entonces, no es que estemos en un mercado libre, estamos en un mercado que te fuerza a tener muy mala salud. Y son de los conceptos que tenemos que tener muy, muy claros para saber contra qué estamos combatiendo. No estamos combatiendo contra el diablo, sino estamos combatiendo específicamente contra los comportamientos que no son nuestros. Y por eso es por lo que pasa el EPOC. Y con eso me gustaría agradecerles. Muchísimas gracias. Lean. Alex Naime, Verónica Suárez, mil gracias por haber estado aquí. Fue un gusto, siempre son súper amenos comunicadores de estas cuestiones de salud.